Vale. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por vernos en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Y estamos muy, muy, muy contentas de recibir en esta ocasión a María Silvina Plaza. Ella es psicomotricista de Argentina. Y bueno, ya ahorita Marta les va a contar un poquito de su trayectoria, pero sin duda van a ver que es una especialista en agua, en niños, en movimiento y en desarrollo. Entonces, Martiux, ¿cómo ves si nos ayudas contándonos un poquito de ella? Claro que sí. Silvina Plaza, licenciada en motricidad, profesora de educación física con un desempeño en el medio acuático de más de 30 años en educación y salud, docente en niveles desde inicial a superior del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Es expositora nacional e internacional, como ha estado en países como Brasil, Italia, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos, Perú, Panamá, Chile, México, Colombia, en temáticas relacionadas a la psicomotricidad y psicomotricidad en medio acuático. Es gestora de capacitaciones relacionadas a la psicomotricidad y actividades acuáticas a nivel nacional e internacional. Muy bien, ¿cómo ven? ¿Empezamos? Buenísimo. Oye, Silvina, tú nos has acompañado en algunas conversaciones por ahí y yo sé que sabes que hay preguntas con las que nos gusta iniciar esta conversación. Y la primera es, ¿quién es Silvina Plaza o quién es María Silvina Plaza y cómo te definirías? Bueno, ante todo, chicas, Ana, Marta, buenas noches a toda la audiencia que está acercándose a estos encuentros maravillosos. Así que agradecida por la invitación, agradecida por los presentes. Y bueno, respondiéndote un poquito, Ana, ¿quién es María Silvina Plaza? Bueno, ante todo, una apasionada por el agua, por el medio acuático. Desde muy pequeña que incursiono en el medio acuático. Mi padre me enseñó a nadar y me transmitió esa pasión por el medio acuático, y no de natación, sino el medio acuático. Bueno, he crecido no cerca ni del mar ni de lagos, pero siempre en contacto con piscinas, con, bueno, salir los viajes con mi familia al mar, al lago, pero bueno, digamos que el vínculo fue desde muy pequeña. He sido nadadora. Ahora soy nadadora de aguas abiertas, pero no compito. No compito. Cuando era más pequeña, sí, cuando era chica competía. Pero bueno, nada, son etapas, ¿no? Que uno tiene en la vida. Y sí, y disfruto de nadar en el mar, en los lagos del sur de mi país, que son de agua fría, pero a mí me da mucho placer. Y bueno, apasionada por el agua, por la naturaleza en general, apasionada por el trabajo, por mi profesión, que yo digo que más que un trabajo es una bendición, porque poder hacer lo que a uno le gusta realmente en esta vida es una bendición. Así que soy feliz por ello. Soy feliz en este momento pudiendo estar en contacto con ustedes de tan lejos, ¿no? Que hablábamos hace un rato, esta pandemia nos ha acercado. Y bueno, me gusta además de la actividad acuática, me gusta el arte en todas sus vertientes. ¿Qué más contarles? Adoro a los animales y a los niños, sí. Y bueno, y realmente disfruto mucho mis abordajes psicomotrices, sean en agua, en tierra, tanto con pequeños, con adolescentes y adultos mayores. Y bueno, un poquito, sí, podría estar hablando más, pero bueno, es un poquito resumida cuenta, sí. Y ante todo soy alguien que le gusta compartir, socializar, intercambiar y crecer con el otro. Yo creo que los espacios que ustedes están generando hace unos cuantos meses y años, por lo que me dicen, realmente son muy ricos y nada. Y adelante. Así es.
¿Qué más contarles? Mira, es que creo que Martiux iba a hacer una intervención, Silvina, pero como está... ya nos hablaste un poquito de tu pasión por el agua. Nada más espérame, Marta, es que está teniendo, como tiene problemas de conexión, está teniendo Es que, ahí ¿sabes qué? Como que desfase. siento que estoy a destiempo. Estás desfasada, efectivamente estás desfasada. Entonces no te preocupes, yo hago ahí una intervención, si nosotros oímos un huequito y ya, entras tú. Vale. Ay, creo que se salió. Bueno, supongo que ahorita va a regresar Marta, pero bueno, así es estas cosas de la tecnología. Un poquito lo que ahora queríamos preguntarte un poco es justo cómo surge esta pasión. Digamos, ya nos contaste de tu pasión por el agua, pero ¿de dónde sale, no? Y cómo la vinculas con tu pasión por los niños. Bien, muy buena pregunta, Ana. Mira, cuando ingreso hace unos cuantos años ya al profesorado de educación física, entré con la idea de ser la entrenadora del equipo nacional de gimnasia artística de mi país. ¿Por qué te cuento esto? Yo fui gimnasta durante varios años, desde los años a los 23, y participaba también, más allá de hacer natación y de ser nadadora, era gimnasta, y tenía un deseo y unas... sí, entré con ese sueño. Pero claro, cuando fui estudiando y fui viendo las diferentes materias y empecé a hacer cursos y congresos desde muy joven, desde mis 18 años empecé a viajar para tomar congresos, cursos, me fui dando cuenta que el medio acuático es un medio totalmente acogedor e inclusivo para la mayoría de la población humana. Es decir, yo me fui dando cuenta que la gimnasia artística, ¿no? La gimnasia rítmica, tú tienes que tener ciertas condiciones genéticas, de tipo, de cuestiones, que son muy, muy singulares y que por ahí no son muy específicas, son deportes elitistas, tanto la gimnasia artística, la rítmica. En cambio, la actividad acuática, no. Casi no hay contraindicaciones, casi, hay algunas, son las menos. Entonces yo empecé a ver, digo, wow, todo lo que se puede hacer. Natación para bebés, natación terapéutica, me he formado, incluso de manera intensiva y muy, pero muy profundamente en lo que es la natación terapéutica. Y se me fue abriendo un panorama realmente, y cambiando dentro del profesorado, dentro de mi primer formación de base, que es la educación física, fui cambiando la óptica y digo, no, wow, yo quiero ir por acá. De hecho, me interesa mucho la salud y la educación, o sea, la educación, la salud, la prevención, ¿sí? Y un poquito, ¿no? Más allá de mi pasión personal, por yo sentirme con un placer enorme en el agua, sea en una piscina, sea en un lago, en el mar, un río. Más allá de eso, lo disfruto mucho cuando puedo ofrecer un espacio de bienestar psicofísico, ¿sí? Emocional, físico, integral, a un grupo o a un paciente. Entonces, un poquito fue por allí, ¿no? Tú fíjate, quería ser entrenadora de gimnastas de elite y entrenadora del equipo nacional, pero cuando empecé a ver, digo, no, yo voy por acá. Y no me... Y bueno, luego, seguidamente, hice mucha formación en neurorehabilitación, sin ser kinesióloga, no soy kinesióloga, pero trabajar con personas con discapacidad, con patología, necesitas tener una formación para no causar iatrogenia, es decir, al menos para saber qué no hacer, qué sí puedo hacer, cómo favorecer cómo evitar algunos patrones patológicos
mientras estoy jugando con el niño en el agua, fuera de ella. Y bueno, mi formación como psicomotricista, es decir, todo este caminito, ¿no? De ver la singularidad en el otro, de ver que, de ahondar un poco más por el lado de la salud, me llevó a estudiar psicomotricidad. Y bueno, hoy por hoy, voy ya hace cuántos años, pero estoy vinculando, digamos que mi abordaje en el medio acuático y fuera de él, pero estamos aquí hablando del medio acuático. Terminé una de mis formaciones en psicomotricidad, que la terminé en el año 98, con el licenciado Esteban Levin, de aquí de Argentina, uno de los referentes de la psicomotricidad en nuestro país y también en el exterior. Ya mis intervenciones a partir de formación ya no fueron las mismas. Claro. Ni en la natación, ni en la terapéutica en el agua con niños o adultos, ni en las clases de educación física. ¿Por qué? Porque justamente desde la psicomotricidad, desde la clínica psicomotriz, que tú como psicóloga lo entenderás y tal vez las personas que aquí estén escuchando, si algunos son psicólogos o tienen conocimiento, la singularidad de cada ser justamente es única. Entonces, tomando eso, ¿no? Referente que nuestra estructura psíquica se constituye, nuestro esquema corporal se construye, y en esa imbrincación, ¿no? Hasta la adolescencia, que es donde se sella la estructura psíquica y donde el desarrollo psicomotor se termina de completar, aunque después continúa un proceso lento de instrucción psicomotriz, pero digamos que esto, ¿no? Lo interesante que tiene justamente la niñez, la adolescencia, esto de la plasticidad neurológica, ¿no? Del sistema nervioso central, y la plasticidad simbólica, la plasticidad de la estructura psíquica. Sí. A ver. Demasiado, perdón. Has tocado, no, pero así, a mí me tienes con la boca abierta y quiero como que, a ver, desglosemos algunos términos que me parece que son bien importantes y que ahorita los tocaste. El primero es, para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿cómo podríamos definir la psicomotricidad? Bien, perfecto. Mira, la psicomotricidad tiene sus, digamos que voy a ser muy breve, ¿no? En la historia, alrededor del año 1900, un neurólogo francés llamado Dupré se dio cuenta, comprobó que había niños y adolescentes que presentaban síntomas, signos y síntomas en la motricidad, por ejemplo, torpeza psicomotriz, que después es decir, dificultades, después los nombres vinieron luego, pero observaba dificultades motrices en niños y adolescentes. Para esa época se les hacía estudios, ¿sí? De estudios para tratar algo orgánico, algo biológico, y los estudios daban de resultado ninguna patología. O sea, no había una conexión entre estos síntomas motrices o estas dificultades en los movimientos con una patología. Es decir, entonces algo está pasando acá. Una lesión, no hay nada genético, ¿qué está ocurriendo? Entonces allí comienza un caminito donde abre el campo a lo psicomotor, a la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque con estudios luego y aportaciones desde la psiquiatría, desde la psicología, se dio Balón, por ejemplo, sí, un gran psiquiatra infantil, luego a Julia Guerra, que denominó a los trastornos psicomotores, fueron estudiando y viendo que este desarrollo motriz puramente biológico que heredamos como especie los seres humanos, está atravesado, yo hago así este gesto, pero no hay lugar físico en el cuerpo, está atravesado por la psique, por las emociones. Entonces, precisamente, la psicomotricidad se ocupa del cuerpo, ¿sí? Pero no del cuerpo biológico, del cuerpo herramienta, del cuerpo máquina,
sino sí, que no de este cuerpo. Sí. No solamente de este cuerpo, ojo sí, que nos encargamos del cuerpo instrumental, pero tenemos una mirada y tenemos un conocimiento y toda una fundamentación teórica que, que sostiene que, los niños, los adolescentes, los adultos, nuestra corporeidad está atravesada por emociones, por el psiquismo, y muchas veces en los niños y en adolescentes estas dificultades a veces de tipo emocional o cuestiones que no se pueden resolver porque el niño no tiene la estructura psíquica tuya, Paula, Ana, ni la mía, ni la de Marta, ni un adulto para decir, estoy angustiado porque mis padres se separaron, o estoy angustiado porque me mudé. Y los chicos no tienen esas herramientas psicológicas aún, porque están en constitución, su psique está en constitución. Entonces muchas veces hacen síntomas, ¿en dónde? En el cuerpo. O se mueven demasiado, no paran de moverse y no encuentran un límite, o se inhiben, toda su corporeidad y su expresividad se repliega. Y muchas veces los chicos son llevados a los médicos porque lo primero que hay que descartar es lo biológico. Claro. Sí. Y a veces los resultados biológicos de los estudios o de los estudios genéticos no arrojan un resultado certero o positivo de que hay algo biológico. Entonces es bien psicomotor el trastorno. Así que bueno, eso es una disciplina que más allá de poder abordar al ser humano en su integralidad, lo hace desde distintos aspectos, desde lo educativo. Un psicomotricista puede tener incumbencias en los siguientes campos: en el educativo, trabajando, por ejemplo, con la maestra del kinder o del jardín de infantes o del parvulario, dicen en España, apoyando en el jardín los primeros grados. También se puede trabajar el psicomotricista en nuestro país. Está la carrera de la psicomotricidad, es una carrera de grado, como en otros países de América, de Sudamérica y en Europa. Y bueno, nos habilita también y nos prepara para trabajar en salud, para hacer intervenciones clínicas. Okay. Sí, y otra de las incumbencias de la psicomotricidad es en el ámbito preventivo, social. Es muy rica y una de mis profesiones, las dos son hermosas, ¿no? Pero la psicomotricidad es apasionante. Oye, y hablaste hace ratito de un término que a mí en lo particular me fascina, que tiene que ver con la plasticidad. Sí. Cuéntanos un poquito de ese término. Bien, bueno, Ana, la plasticidad, bueno, se hace por los estudios de neuroimágenes, toda la tecnología que hay, ¿no? En lo que respecta a las neurociencias, se sabe que el sistema nervioso del ser humano es plástico. Hace muchos años se pensaba que solo el del niño era plástico y que el del adulto no. Pero gracias a los estudios y a las investigaciones, a lo arrojado en neuroimágenes, se ve que el sistema nervioso tiene la capacidad, aún después de sufrir una lesión, de crear nuevas conexiones, nuevas redes sinápticas, nuevas haga la redundancia, interneuronales. Viajaría la información y por dónde la persona o el niño, o sea, el adulto o el niño puede suplir una función motriz que ha perdido, la puede suplir mediante el movimiento, mediante un estímulo, mediante un trabajo de neurorehabilitación, que muy bien lo hacen los kinesiólogos especialistas en neuro, ¿sí? Y si un psicomotricista está preparado, puede colaborar y mucho en este proceso. Eso por un lado, la plasticidad del sistema nervioso. Y la plasticidad simbólica, de la cual habla el licenciado Esteban Levin de aquí de Argentina, hace referencia a que en el niño, esta estructura psíquica que se va constituyendo desde que algunos autores hablan desde el vientre materno,
¿sí? O desde el nacimiento, supongamos. El bebé cuando nace inmaduro desde lo neurológico, desde lo fisiológico, desde lo emocional y lo psicológico. El bebé no sabe que él es yo. Necesita de un otro que le presente el cuerpo, ¿sí? Que lo toque, que lo acaricie, que son las funciones materna y paterna que van a hacer que, bueno, que hoy hacen que Ana diga yo soy Ana, o cuando el niño llega a los 2 años que pueda decir yo, ¿sí? Si no ocurren un montón de cuestiones, ¿no? Esto no se va a dar. Y justamente en esta plasticidad simbólica, es muy importante que los docentes que aquí estén presentes o terapeutas sepan que y más que nada cuando hay algún niño con algún diagnóstico de alguna patología, o bien autismo, o bien... Y a veces los diagnósticos, depende quién los escuche y qué terapeutas o qué docente, cómo reciban este diagnóstico, van a ser a veces limitantes para ese niño o ese adolescente, o a veces... a ver, quiero referirme con esto, Ana. En la infancia está comprobado que esa estructura psíquica que se está constituyendo se puede modelar, se puede mover, pero a través de la intervención terapéutica, o inclusive un docente también lo puede hacer. Sí, o sea, conocer esto, saber que no solo está la plasticidad neuronal y que lo podemos trabajar a través de la plasticidad del sistema nervioso, cuanto más ricas sean las propuestas, cuanto más el niño, el adolescente o el adulto necesite resolver problemas motores, es decir, yo no darle todo resuelto al niño. Claro. Sí, no darle, sino que bueno, que él tenga que usar todo su intelecto, su emoción para resolver algo. O sea, esto va a dar, no solo va a causar nuevas conexiones interneuronales, sino que también va a contribuir a la estructuración de su psique. Y que bueno, y que nuestras intervenciones son tan importantes, y más en la etapa de la infancia, ¿no? Y adolescencia, porque ese ser se está constituyendo, y lo que ocurre en los primeros 7 años de vida es fundante para toda la vida. Entonces, es muy delicado si conocer esto que tú me preguntas, ¿no? De estructura psíquica, plasticidad simbólica, plasticidad neuronal. Nos pone en alerta, decir, bueno, a ver, cuidado, no tener miedo, sino simplemente formarnos y ser muy delicados con los niños, porque son como una plantita que está creciendo, y si uno le pone, recibe demasiado sol, se va a secar, si recibe maltrato, va a crecer, o sea que bueno, nada, no quiero compararse a una buena plantita, pero digo, es una metáfora. Claro. Y bueno, este mensaje me gustaría que quede muy claro, ¿no? Que seamos muy cuidadosos los que trabajamos con la infancia, con los niños, porque dejamos huellas. Claro. Y esas huellas siempre. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Justo, digamos que sí somos responsables, ¿no? De lo que vaya a suceder con ese bebé, que aunque a lo mejor solo lo tenemos 3 meses, ¿no? O a lo mejor muchos años, pero sí vamos a ser responsables de lo que ese niño, ese bebé ejerza, no solo a los siguientes años, sino su vida de adulto, ¿no? Entonces, cualquier cosita, que para nosotros, ante nuestros ojos, a lo mejor es minúscula, a lo mejor para el niño no. Entonces, tal cual. Oye, a ver, sí. Si regresamos un poquito al final estos 2 términos sin duda saldrán, yo creo que durante toda la conversación, pero un poco te quería preguntar, a ver, sí, ¿qué ventajas tiene, ¿no? Trabajar toda esta parte de la psicomotricidad en el agua? Bien, y bueno, hay muchas, ¿sí? Mencionar algunas de ellas, que tal vez muchos o no, los que estén aquí sepan, el medio acuático por sí tiene unas características, unas propiedades físicas y mecánicas que no las tiene el medio terrestre, y que hacen que poder
trabajar, jugar dentro del agua, ¿no? O sea, tener la sesión de psicomotricidad dentro del agua, nos veamos beneficiados porque está comprobado esto científicamente que lo que uno logra dentro del medio acuático en cuanto a coordinaciones neuromotrices, a fuerza, flexibilidad, se transfiere a medio terrestre. Con lo cual es grandioso, porque si tú piensas, Ana, personas con problemas motrices a causa de lesiones neurológicas, o si piensas en las embarazadas, que mes a mes va cambiando su peso, va cambiando también el esquema corporal, la conciencia del propio cuerpo. Entonces, poder... yo recuerdo embarazadas, ¿no?, que han sido alumnas y me decían, Silvina, desde que estoy trabajando en el agua me siento más ágil, más hábil fuera del agua. Porque ocurre justamente esto. Hay una transferencia que es grandiosa, ¿no? Entonces, eso es, a mi punto de vista, es fantástico. Luego, bueno, el tema de la característica de la densidad del agua, mucho más densa que el aire, ¿sí? Es decir, que cuando yo trabaje con niños o con personas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de niños, personas, o sea, de personas, seres, van a tener que realizar más fuerza, ¿sí? Fuerza que no es una sobrecarga, sino que va a ser una fuerza natural que la van a ejercer por el simple hecho de caminar, simplemente, y que va a beneficiar esto en el factor fuerza, ¿sí? También se van a beneficiar, hay beneficios en cuanto al tema del equilibrio, pacientes o alumnos con dificultades en el equilibrio a causa de lesiones neurológicas o no. Dentro del agua, si bien, yo digo que es paradójico, ¿no? Esto que el agua es contenedora, es sostenedora, porque dadas las características del agua, tú ves que el agua te sostiene, como que te envuelve, pero a su vez también es desestabilizante. ¿Por qué? Porque dentro del agua hay corrientes, hay la fuerza tensional del agua que hace que, por el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en el agua parcial totalmente desaloja agua y por eso el cuerpo tiende a flotar. Es decir, es un universo completamente diferente, pero que brinda no solo eso, sino que, bueno, si vamos a hablar de temperaturas cálidas, esto favorece mucho a lo que es el descenso de tono muscular. Y no solo en pacientes neurológicos, sino en todos. Bueno, hay... Y aparte el tema... sí, y también hay una cuestión que yo no ahondo demasiado, pero bueno, hay una cuestión también simbólica, el agua, ¿no? Lo que representa el agua para el ser humano. Nosotros nos gestamos en un medio líquido, pero bueno, tiene de mucho, si bien tiene algo que ver, pero después va a depender mucho, de ello hablo de una historia personal acuática. Es bien singular en cada uno de nosotros, y bueno, pero bueno, básicamente tú me preguntabas por los beneficios y bueno, te he nombrado algunos. Sí. Hay más, pero bueno, el tema de... Sí, la socialización, es decir, yo por más que atienda a un paciente de forma individual en el agua, yo trabajo en piscinas donde hay otras actividades al mismo tiempo, por lo cual es beneficioso, porque muchas veces son niños que por su patología, por su discapacidad, no concurren a demasiados eventos sociales y con una pileta de club da la posibilidad de que vea a otros niños, de que yo interactúe con la escuelita de natación, por ejemplo, y tendamos puentes con la profesora y conmigo. Pero bueno, como yo siempre digo, ¿no? El beneficio psicológico y el bienestar emocional que te brinda estar dentro de una piscina no la genera el agua por sí sola. Claro. La tiene que gestionar, generar el docente o el terapeuta. Claro. No hay demasiada ciencia en eso.
Fíjate que ahorita que te escuchaba, pensaba como que nosotros como instructores de natación, ¿no? Que la mayoría de los que estamos acá somos más instructores de natación, a lo mejor sin mucha formación, digamos, no especialistas en psicomotricidad como tú, ¿no? Pero lo que sí es que podríamos aprovechar, ¿no? Estas Sí. dos cosas como bien importantes del agua, ¿no? Uno, lo que decías de que el agua en sí misma es lúdica, ¿no? Y entonces esto va a hacer que el niño y también los adultos, o sea, también les pasa a los adultos, ¿no? Claro. Quieran, ¿no? Animarse a. Y la otra, que yo ahorita que decías, ¿no? De que el agua te envuelve, ¿no? Pero yo decía, pero hace contigo lo que quiere, ¿no? O sea, te quiere llevar para un lado, te quiere llevar para el otro, ¿no? Justo esta como parte retadora, ¿no? Es como lo que nosotros tendríamos que potencializar, ¿no? También un poco dentro, ¿no? Como para ir favoreciendo como el movimiento entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, Ana, y ahora cuando tú dices, ¿no? El agua hace conmigo lo que quiere, justamente la función del profesor de educación física que enseña a nadar o que yo digo enseña, ¿no? Porque nosotros traemos ese bagaje, esa posibilidad de desplazarnos en el agua, de cubito ventral, sin ningún tipo de técnica ni estilo. O sea, lo tenemos engramas de movimientos que nos permiten, ¿sí? Entonces nosotros como facilitadores, como profesores, instructores, necesitamos saber muy bien las características físicas y mecánicas del medio acuático y ver y la conquista, cómo un ser humano de la edad que tenga puede pasar desde la vertical, ¿sí? Porque a partir del año y medio, año, ya estamos en posición vertical. Tú fíjate, nacemos y estamos de cúbito dorsal, luego podemos pasar al ventral, si todo va bien podemos ir a la cuadrupedia baja, la alta, pasar al sentado, pararnos. Y en el agua, para poder desplazarnos, tenemos que esto, ¿no? Sí. Y aquí, hasta aquí es una adaptación que muchas veces no se tiene en cuenta, porque actúan diferentes zonas del sistema nervioso, se activan diferentes, es decir, yo no puedo colocar a un niño, a un adulto, un adolescente en posición ventral si todavía no tiene una familiarización con respecto al agua en cuanto a que se moja la cara, y esa progresión se logra de forma, se tiene que lograr de forma muy respetuosa y natural, pero para eso necesitamos conocer el desarrollo psicomotor normal y el desarrollo motor normal para ver cómo, a través de juegos, de actividades lúdicas, de situaciones jugadas, cómo podemos llevar a esa persona a que flote, de ventral o de dorsal. Porque, ¿qué ocurre? Si tú llevas a una persona, la tomas bajo las axilas y la colocas o le flotador y tú ves que hace esto, ahí ya te está dando la pauta, eso es una reacción, sí. No es adaptación, no es una... Y entonces muy progresivamente uno debe, si enseña a nadar, debe ir llevando a esa persona a la flotación ventral, ¿no? Y no vamos a hablar de metodología ahora, pero bueno, hay infinidad de graduaciones para poder lograrlo. Y con los niños siempre es a través del juego, porque la principal herramienta que tiene un niño para aprender con H, ¿no? Yo digo aprender, hacer suyo. Sí, quedarte. Sí, todo, ¿no? En natación, en psicomotricidad, o sea, es decir, todos los conocimientos lo aprende a través del juego, que es su principal herramienta. Así también los grandes estudiosos de la psicología infantil, o sea, está la neurociencia también habla de esto, ¿no? Que el juego bueno, aparte de ser la principal herramienta, tiene innumerables beneficios, inclusive liberación de endorfinas. Es decir, bueno,
no me quiero explayar demasiado porque... No, hombre. Mira, yo ahorita me quedé pensando como varias cosas, ¿no? La primera es que tenemos en lo que, digamos, porque sí es importante conocer, como dices, todo el desarrollo psicomotor, si trabajamos con niños, ¿no? Si llegamos hasta adolescentes, y bueno, ¿no? De todas las etapas del ser humano, pero en lo que lo estudiamos, lo que sí podemos tener muy claro es como estas reacciones que decías de defensa, ¿no? El hacerse para atrás, o lo clásico que, a mí el ejemplo más claro de esto que decías, no tanto de la vertical a la horizontal, pero que tiene que ver con las etapas de desarrollo, es cuando tienes a un bebé que justo empieza a lo mejor por arriba de los 6 meses y lo quieres poner boca arriba, ¿no? En flotación dorsal. ¿Qué va a pasar? El niño no va a querer, ¿no? Y lo que en automático va a hacer es irse, ¿no? Hacia la posición de sentado, ¿no? Va a querer estar de frente, ¿no? Sí. Y entonces, a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces los papás dicen, pero no, o sea, pero yo le digo, pues sí, papá, si tu bebé no quiere, pues, o sea, no lo forces, ¿no? Y regreso a la posición y demás, ¿no? Y los papás como que se me quedan viendo como de, pero si el ejercicio no es que esté boca arriba, ¿por qué no? ¿No? Y entonces les explico un poco eso, ¿no? Yo lo que les digo es, pues es que imagínate que para el bebé, ¿no? Ya conoció el mundo, ¿no? Boca arriba. Ahora lo está conociendo boca abajo, ¿no? Y ya no solo está en horizontal, sino que, sobre todo para los que ya están justo empezando al sentado, ya la posición de acostado no está tan padre. Ya, claro, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando los papás empiezan a hacer como este clic, ¿no? Entonces Sí. todo cambia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Por supuesto, Ana, está muy, pero muy bien lo que tú haces, ¿no? De poder hacer docencia con los papás, de explicarles esto, ¿no? De explicarles, de darles los fundamentos del por qué sí, del por qué no. Y ellos van aprendiendo y esa es nuestra función también, ¿no? Poder, en psicomotricidad hablamos de que los primeros años, es decir, de 0 a 3 años, los referentes principales y los que, donde el niño se desarrolla todas sus actitudes cognitivas, volitivas, todo, es mirando al gran espejo que son mamá y papá o quienes cumplan la función de mamá y papá. Entonces, yo como docente de pequeños o como terapeuta no debo cumplir yo una función. Muchas veces se hace de manera inconsciente esto, por eso los que trabajamos en terapia o en clínica nos sugieren hacer un trabajo personal propio para cuando estamos frente a otro, si bien nos involucramos, por supuesto, pero no meter cosas propias de nuestra historia en esa terapia o en esa clase. Entonces, yo que trabajo hasta los 3 años en agua y en tierra con mamá o papá, o con los dos, o con uno, o quien cumpla la función esa, de paterna-materna, mi intervención va a ser para que la conexión se dé entre madre e hijo, o entre padre e hijo, ¿sí? Entre familia e hijo, y lo que se tenga que dar, estos procesos de aprendizaje, o esto que tú lo haga ese bebé o esa criatura pequeña mirándose en el espejo de su papá, no yo. Yo soy, tengo un supuesto saber, un conocimiento, pero soy la que facilito, soy la que oriento. Pero yo no soy la profesora y el bebé me tiene que idolatrar a mí. No, señores. Yo digo, oye, sí. Y fíjate, esa aclaración que acabas de hacer creo que es súper relevante. Uno, no sé si varios de los maestros que están acá les pasó, pero a mí me pasó que cuando yo empecé a dar clase, me tocó la época en donde no entraban los papás, ¿no? Donde te daban al bebé, ¿no? Y ni pensar por aquí que va a entrar el papá, ¿no? Entonces, ¿qué hacías tú? Justo esta labor, ¿no? Y entonces mucho tiempo, yo en lo particular me formé como la que le hace al niño, como la que le tiene que caer bien, como la que lo sabe manejar, ¿no? Y entonces cuando haces esta transición, no solo es que tú te visualices como facilitador, que es muy diferente, ¿no?
al papel de protagonista, ¿no? Y que entonces tengas las herramientas para poderles explicar a los papás de qué hacer, cómo moverse, ¿no? Y tal. Pero también lo que decías, ¿no? Hacer un trabajo de tú no protagonizas, ¿no? Es como... Exacto, uno no es el protagonista siempre es el niño y su familia, siempre digamos, uno por supuesto se debe, porque nuestra tarea es de servicio, uno se debe a sus alumnos y a sus pacientes, para ello se forma y la formación es continua. Bueno, yo estoy próximo ahora, 19, 20 y 21, a dar un curso intensivo de psicomotricidad en medio acuático. Y bueno, y en esos cursos aprendemos todos seguimos aprendiendo. Como decía hoy Marta, al comienzo yo llevo un poquito más de 30 años ya de experiencia en el trabajo en medio acuático, pero siempre sigo aprendiendo. Y aprendo mucho todo el tiempo de mis pacientes, mis alumnos, y como tú decías, uno no es el protagonista, uno no es la estrella, uno es súper profe. No, uno sí, obviamente uno tiene una responsabilidad, tiene una autoridad, la autoridad te la confiere tu formación, tu seguridad, eso se va construyendo. Y sí, yo digo, ¿no? Cuando empiezo a trabajar con pequeños, menores o de 3 años, o por ahí más grandes también, ¿no? En lo que es la clínica psicomotriz, en lo que es la terapéutica psicomotriz en el agua o en tierra. Yo lo primero que les digo a los papás en la primera entrevista, miren, yo puedo hacer todo esto, pero los voy a necesitar a ustedes como equipo. Sin ustedes no puedo hacer nada. Es decir, esa es mi, digamos, porque es la verdad. Si no hay familia, sea el proceso educativo o terapéutico que uno realice, se complejiza todo y la labor de uno no termina siendo del todo exitosa, porque vos necesitas, ¿por qué? Porque lo que hablamos al comienzo, Ana, los niños se desarrollan y crecen mirando a sus padres, ¿no? Es un doble espejo. Los padres se miran en los niños y se reconocen como padres, y los niños se miran en los padres. Es decir, la imagen que le devuelve uno al otro, es ahí donde se va constituyendo el niño, ¿no? Claro, claro. Oye, y justo ahorita se me vinieron 2 cosas. Uno, de repente, normalmente cuando somos instructores de natación, no necesariamente visualizamos como el ecosistema completo. Hay albercas en las que a lo mejor sí dan matronatación, ¿no? Papá, bebé, habrá albercas en las que no, pero eso no quiere decir que no puedas involucrar a la familia, ¿no? Exacto. Y me parece que es un tip bien importante, que a lo mejor no importa cómo tengas que dar tu clase, ¿no? Pero sí es algo, o sea, sí hay un cambio bien importante cuando empiezas a involucrar al papá o a la mamá, ¿no? Y empiezan a dejarles tareas en casa, ¿no? Si no lo pueden hacer en la alberca contigo, ¿no? Exacto. Pedirles que traigan propuestas al agua, ¿no? De las cosas que hacen con su bebé afuera, ¿no? Como algunas, cambia la dinámica, ¿no? Cambia la dinámica, Ana, y mira, está demostrado, inclusive, bueno, desde muchas ramas de la psicología, de la sociología, inclusive tú como psicóloga habrás visto la psicología sistémica. La psicología sistémica toma esto de la mecánica, es decir, si yo tengo un engranaje o tengo una máquina y esa máquina está compuesta por diferentes engranajes, lo que pasa con este engranaje afecta a este, al otro. En la familia pasa igual. Los movimientos que uno pueda realizar o cómo uno aborde también la familia, aunque, como tú dices, no trabajes en salud, pero sos instructor de natación. Y si tú no conoces nada, pero de nada de la familia de ese alumno que tienes, no te hagas una entrevista como por ahí lo hacemos en lo que es terapéutico, pero por ahí, ¿por qué no? Cuando traen al niño a la alberca a tomar clases o se van, poder conversar un poquito con esa familia o que te cuenten algo. O sea, crear un espacio, armar un espacio de vínculo, porque en definitiva, chicos, se está formando en la familia. O sea, uno es de afuera, pero a veces
cuando tenés una información o cuando involucrás a la familia diciendo, bueno, vamos, no sé, una vez al mes, es una clase abierta. Papás van a entrar al agua, no vamos a hacer exhibición, no vamos a mostrar, vamos a preparar numeritos para... No, papás, eso yo lo he hecho en mi escuela de natación, papás, ustedes van a hacer la clase de natación que corresponde a ese día. Y ahí los padres se involucran, ven el proceso de enseñanza-aprendizaje que el instructor está realizando, que el profesor está realizando, las conocen más a ustedes y se crea un lindo vínculo. Es muy importante porque nosotros como docentes o terapeutas solos podemos trabajar solos si queremos, pero sería un trabajo más rico, inclusive más respetuoso al niño si yo me vinculo con esa familia, aunque sea mínimamente, pero estar en contacto. Claro, claro. Y la otra cosa que quería que profundizáramos un poquito es digamos, porque por lo menos en México todavía sigue habiendo varias escuelas de natación dando como esta vieja, bueno, no sé si vieja, pero esta otra forma de dar clase que es más bien con los chiquitines, ¿no? El instructor en clase individual, ¿no? Ni siquiera grupal, en individual. Entonces, me gustaría como que profundizáramos un poquito la importancia que tiene el papá o la mamá, no solo, o sea, digamos, dentro de la clase y no solo tanto la parte motriz como la parte psicológica, digamos. O en esta parte psicomotriz, si la juntamos. Sí, tú o sea, me estás comentando que sí, que en México o sea, que hay escuelas que trabajan de esta forma, y tú me preguntas qué beneficio sería meter a mamá o papá en el agua, o no, perdón, no te comprendí, Ana. Sí, un poco que profundizáramos sobre, digamos, ya hablaste un poco de esto que sucede del espejo, ¿no? Sí. Con el papá y con el niño, pero ¿qué otras razones tenemos como para poder invitar a estas albercas que todavía no se animan a tener a papá o a mamá en la dinámica con las clases de los bebés? ¿Por qué sí vale la pena? Y mira, sí vale la pena porque, yo les digo, porque sí tomamos como referencia autores que hablan de esto, como Balón, a Julia Guerra, como hablan diferentes psicólogos reconocidos, y donde, inclusive antropólogos, sociólogos, donde sabemos que, como dice Lacan, ¿no? Un gran psicoanalista, uno de los padres de psicoanálisis, Lacan, Freud, otro, el cachorro de ser humano, el bebé necesita a mamá y a papá para desarrollarse, es decir, mamá y papá o quien cumpla esas funciones dan los primeros cuidados, son los que bañan a ese bebé, lo miman, le hablan a esas manitos, le dicen, qué lindas manitos, mira cómo mueve por ahí el bebé está haciendo un reflejo arcaico o un reflejo, y los papás dicen, uy, mirá, va a caminar, y está haciendo la marcha automática. Los papás son los que incumplan la función de padres, vuelvo a decirlo, son los que le presentan al cuerpo, a ese niño. El cuerpo no es solo biología, no es solo movimiento, no es solo reacción, no son solo reflejos. Son los padres quienes crían a ese chico. Entonces, ¿qué mejor tenerlos adentro como referentes en el agua? Porque aparte el vínculo que se produce, muchas veces mamás o papás, ¿no? No tienen tiempo a veces para jugar o les cuesta encontrar un tiempo de vinculación con su hijo. Y muchas veces dentro del agua encuentran ese espacio y son felices. Son felices y esas huellas, no solo motrices, esas huellas a nivel del psiquismo que queda impregnada en ese bebé, en ese niño, son para toda la vida y son muy positivas, o sea, son edificantes.
Yo puedo estar, si quiero, porque cada uno de los que están escuchando seguramente tienen su forma de trabajar, su estilo. Yo particularmente tengo un contacto muy, muy bueno con los bebés, con los niños pequeños. Yo puedo llevarlo, hacerlo, jugar, pero no es conmigo, no se está formando. Entonces, fundamentación, de 0 a 3 años, empiecen a incluir a mamá o papá, o quien cumpla la función de mamá o papá. Si no, no se animan o prueben porque realmente van a disfrutar y van a armar, van a dejar unas huellas muy, pero muy bonitas en la vida de ese pequeño. Porque le están ofreciendo un momento compartido con su progenitor. Nosotros somos los profes, los instructores, nosotros nos vamos a decir y ver esas escenas de encuentros. Son realmente, no tiene precio poder disfrutar eso uno como profe, ¿no? Ver cómo mamá y papá se vinculan. Y ni te cuento con niños cuando hay algún tipo de discapacidad y donde el niño les cuesta moverse fuera del agua y adentro del agua por estas propiedades que hablamos, ¿no? Del agua, hay mayor, y los papás ven eso y se produce entre ellos algo que es fabuloso y que es riquísimo y que, bueno, nosotros como instructores podemos ofrecerlo. Claro. Ahorita el ejemplo que iba a dar es que bueno, cuando hay posibilidad de que mamá o papá se meta al agua, normalmente lo que sucede es que papá, sobre todo cuando están chiquititos, ¿no? Normalmente papá es el que menos convive con el bebé, ¿no? Y entonces cuando detecto quién es y hay posibilidad de que elijan, siempre invito, ¿no? Por ejemplo, poniendo el caso del papá, a que entre al agua. Y es bien padre ver cómo cambia justo el vínculo, ¿no? A lo mejor al principio ni saben cómo agarrarlo, ¿no? Sí. Están sufriendo y entre más chiquitos el bebé, más complejo es para ellos, ¿no? Y poco a poco se van volviendo unos expertos, ¿no? Sí. Ya luego ni necesitan a la mamá, ¿no? Ya luego llegan ellos solos con el bebé y se genera, sí, algo muy, muy, muy bonito. De hecho, por aquí Angelita dice, se debe dar la debida importancia a la exterogestación y por ello fomentar que los padres ingresen al agua con los bebés. Exacto. Y justo aprovechando, Daniela Loaiza dice, ¿cómo recomiendan hacer el cambio de estar en la clase con la mamá a ya no estar dentro durante la clase? Sobre todo cuando el niño va a hacer la transición de 3 en adelante. Sí, es buena pregunta que ha hecho Daniela, ¿no? Sí. Sí, mira, una por ahí de las funciones, no sé si del instructor, pero por ahí, bueno, uno como psicomotricista lo trabaja, el instructor y el profesor también puede trabajar de los límites, ¿no? De ir, y muchas veces trabajarlo con los papás es muy importante, porque los papás a veces les cuesta ver que su bebé ya no es un bebé, y que es un niño pequeño de 2 años, y que es un niño pequeño de 3 años, y que probablemente a los 3 años ya ingrese al kinder, al jardín, al parvulario. Entonces, esto uno lo tiene que conversar con los papás, ir diciéndoles, explicándoles que ya a los 2 años, si todo va bien, su hijo va a empezar a nombrarse, a decir yo, a pedir, es decir, bueno, desde antes empieza a pedir, ¿no? Pero que vayan viendo que ese bebé va ganando en independencia y que es responsabilidad de ellos esto de ir paulatinamente con información. Siempre hay que dar información a los padres, ¿no? Es interesante explicarle esto de que hasta los 3 años aproximadamente está bueno que estén, pero después ya tienen herramientas sus hijos psicológicas, emocionales, para ir desprendiéndose y que es saludable que se desprendan.
¿Por qué? Porque va el niño al comienzo, y esto se lo podemos explicar a las mamás de forma muy sencilla, y a los papás. Al principio el bebé es uno, el cuerpo del bebé es uno con el cuerpo de la madre. Luego empieza a producirse esa separación, que tiene que ser, se tiene que producir, para que el niño a los 2 años, un poquito antes, diga yo, y hable en primera persona y no hable en tercera persona, y no se estructure un autismo o otra patología del desarrollo compleja. Entonces, y también explicar a los papás de que ellos mismos les tienen que dar confianza a su hijo, pero si ellos no tienen confianza en la crianza, no pueden dar confianza al hijo. Nosotros como instructores, como profesores y como motricistas, tenemos esa función. Y de repente ir hablando con el pequeño, estamos hablando de pequeños que tienen una discapacidad no intelectual o psicológica, que entienden, ya ir anticipando, no sé, mamá y papá, bueno, mamá, dentro de unos días, o ves como esos nenes más grandecitos están sin mamá, que mamá viene a buscarlos después, a un niño de 2 años y medio, 2 años, ya le podemos ir hablando, podemos ir anticipando esto. Y luego podés hacer la clase con la mamá afuera, suponte que, no sé, hoy miércoles fue la última clase con mamá dentro del agua. La próxima clase mamá va a estar sentadita, te va a mirar, y de a poquito, o algunos niños dice, bueno, chao mamá, saluda, bueno mamá, venime a buscar luego. Esas transiciones las podemos hacer, pero siempre con información. Si yo no doy información a los papás, es más complicado, porque de un día para el otro dice, bueno, ahora mi padre dice, ¿y por qué? Yo quiero seguir. Entonces, vos le podés decir, el niño ya está en condiciones de ir solito, vos te podés quedar a mirarlo, si todavía a vos te da un poco de angustia dejarlo. Pero también poner un límite a los papás. Si ya pasaron 3, 4 clases y papá sigue ahí firme y vos ves que el nene, porque ahí no sería saludable para el nene. Entonces, bueno, mamá, papá, necesito que por el bien de tu hijo y su desarrollo, su crecimiento, vos puedas. Pero los papás lo entienden. Si uno da información sencilla a tiempo, los padres comprenden. Justo creo que le diste un punto bien importante que luego creo que nos podría fallar, ¿no? Como la información a tiempo, porque la información a tiempo no es cuando el niño cumplió 3 años. Exacto. No, es un poco antes, ¿no? Sí, entonces es un poco antes ir, digamos, porque todos necesitan preparación, ¿no? Incluso tú como maestro también necesitas esta preparación para la transición. Entonces, irlo anticipando, ir explicando las fases, ¿no? Ir diciendo, la próxima clase va a pasar esto, ¿no? Y poco a poco a los distintos personajes, ¿no? Al papá, al niño, ¿no? Familiar, sí. ¿No? Y entonces, ¿no? Poco a poco vas a ir ayudando a digerir esta información. Tú también vas a tener, como instructora, vas a tener todo tu panorama bien preparado, ¿no? Para que la cosa se vaya dando poco a poco y les vas a dar el tiempo que necesiten, ¿no? En cambio, si es de hoy para mañana, híjole, está más difícil que suceda, ¿no? Seguramente, Ana. Sí, es así. Sí, todo. Oye, sí. Dime. No, todo con su gradualidad y su tiempo, y uno también tiene que saber qué información va a dar, ¿no? Y si veo que me faltan herramientas, las busco, me informo antes de hablar, pero sí es una formación para los papás también. Y te digo que te agradecen porque también dicen, bueno, ya el niño va a empezar, generalmente aquí en Argentina a los 3 años comienzan el jardín de infantes, entonces ahí se produce también, ¿no? El despegue de que mamá se queda fuera del jardín esperando, bueno, le avisan que si llora mucho entre, si no, entonces uno si ya está en la alberca con nosotros desde, no sé, desde el año y medio y ha hecho actividad ininterrumpida con nosotros hasta los 3, uno también puede ir preparando ese corte para cuando llegue el jardín.
Sí, sí, sí. Y también creo que lo que es importante que resaltemos es que esto es lo mejor para el niño, ¿no? Que ya le toca la etapa de autonomía, ¿no? Sí. Y que es lo mejor. Y entonces así va a ser difícil que el papá ponga una barrera. Una barrera, exacto. Y hablarle de salud emocional para el hijo y para ellos. Exacto, total. Sí, sí. Oye, Silvina, quisiera que nos platicaras un poquito sobre porque digamos, pensamos en psicomotricidad y lo primero que pensamos es en niños, ¿no? Pero también la psicomotricidad es importante en las distintas etapas de desarrollo y por ahí también en el trabajo con el adulto. ¿Qué nos podrías decir en esa parte? Sí, y bueno, mira, Ana, si bien el desarrollo psicomotor comienza cuando nacemos y se termina de estructurar, digamos, en la adolescencia, lo que después se produce es, uno puede seguir trabajando lo neurocoordinativo, es decir, es psicomotor porque interfiere en el mismo momento el desarrollo de la motricidad de lo biológico con lo psíquico, o sea que está imbrincado. Cuando en la adolescencia eso se sella, pero en la adolescencia, en la adultez, tener en cuenta de lo psicomotor los aspectos emocionales en el adulto, en el adolescente, lo cognitivo, es decir, ya no voy a tener esa plasticidad en cuanto a la estructura de la psique, ¿sí? El psiquismo ya está constituido, está cerrado, digamos, sellado en la adolescencia, pero sí voy a poder, con una mirada psicomotriz, trabajar en el agua con adultos, donde tenga en cuenta no solo los movimientos, la mecánica, si yo enseño a nadar, no solo ver, a ver si levanta, eleva el codo alto en crawl, o si la tracción es de 90 grados, con, no sé, si realiza, es decir, si están enseñando a nadar, tener en cuenta que el adulto necesita el contacto social, el hablar con otro, el jugar, y no me refiero a jugar, por ahí, nada, yo siempre digo, ¿no? En mis capacitaciones, en mis cursos, el adulto no es un niño, no podemos hacer juegos de niños, pero a veces conversando con ellos mientras estás realizando una actividad de entrada en calor, de precalentamiento en tu clase, ¿no? Donde están realizando movilidad articular, o por ahí jugando con la pelota, haciéndose pases, donde vos estás ya movilizando las articulaciones, calentando lentamente la musculatura para preparar una actividad central. En esos momentos, hablar o preguntarles, o a veces salen, o conocer del adulto qué le gusta, o qué gustos tiene, o a qué jugaba, o qué deporte practica, o a veces poder conversar con ellos para saber qué juego, o a veces ellos mismos proponen una actividad. Pero ¿sabés una cosa? A vos y todos los que están escuchando o participando aquí, que esto va a depender también de la formación corporal personal acuática. Yo en mis cursos hago eso. La formación corporal personal acuática es del profesor, es del docente. Depende de mi percepción, de mi propia corporeidad y de mi bagaje, se habla de actitud, de psicomotricidad, de mi actitud, voy a poder en el adulto, en el adolescente, otro tipo de actividad que no sea solamente la biológica, la mecánica, digamos, ¿no? Es decir, poder generar un espacio de juego, un espacio lúdico, un espacio de creatividad. La creatividad se tiene que tener en cuenta. Bueno, decirle, por ejemplo, a los adultos, tenemos este material, no sé, a ver, ¿se les ocurre algo? ¿A quién se les ocurre? ¿A quién se le ocurre? O por ahí uno mostrarle, no sé, un circuito con, no sé yo, con aros, bueno, y a ver, ¿ustedes qué se les ocurre ahora? Tener en cuenta esto, ¿no? Que por supuesto que aunque sean adolescentes y adultos, voy a seguir contribuyendo con esta plasticidad neuronal.
Obviamente que si doy en mis clases siempre exactamente lo mismo y el adulto repite siempre los mismos movimientos, ahí ya se han formado circuitos neuronales por donde ese estímulo y respuesta circula y no se produce otra cosa diferente. Yo tengo que buscar en el adulto, en el adolescente, variabilidad en las actividades, variabilidad, buscar el contacto social. Ahora obviamente estamos en pandemia, pero de todas maneras, y nada, yo ahora, como te comentaba hace un ratito, viernes y sábado, ahora 19 y 20, doy el curso teórico intensivo de los 3 módulos de psicomotricidad medio acuático. El domingo doy la parte práctica, porque aquí están habilitadas las piscinas, hay protocolo, y vamos a trabajar, y de alguna forma va a ser un encuentro social, y con todo el protocolo vamos a generar estos espacios también con los asistentes, ¿no? De intercambio. Es decir, aún pandemia, si tenemos el protocolo en la piscina, en la alberca, podemos trabajar la parte social, con el protocolo, por supuesto, pero siempre hacer algo diferente. Oye, fíjate que está bien interesante porque creo que con el adulto, ¿no? Bueno, con todas las poblaciones, por supuesto, pero ahorita que platicabas, hay una parte donde tenemos que volver muy simbólica, por ponerlo de alguna manera, muy significativa nuestra clase, ¿no? Entre más significativa la podamos volver, es mejor en muchas condiciones, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? De esto de proponer y creatividad y que lleguen y que sepan, ¿y ahora qué me va a tocar? ¿No? Y no que sepan de ya sé que empiezo con las 4 vueltas de crawl, ¿no? Sino que, ¿y ahora Ana, no? ¿Y ahora Ana qué vamos a hacer? ¿No? Ese clásico, sí, ¿no? Que sea siempre, sí, el factor sorpresa y el factor que eso también genera producción de endorfinas, de hormonas de placer, y eso genera bienestar emocional y físico. Eso. Y además muchas veces como adultos también tenemos, a lo mejor no tenemos claro lo que podemos hacer, pero sí tenemos, según nosotros, claro lo que no. ¿No? Y entonces cuando les proponemos estos retos motrices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además de volverse súper divertido, porque puede ser que les salga, puede ser que no les salga, pero cuando lo logran, ¿no? Durante todo el proceso que lo logran, se vuelve como muy relevante para ellos, ¿no? Nunca me imaginé que pudiera hacer esto, ¿no? Un ejemplo, normalmente cuando es Día del Niño, ¿no? Yo festejo Día del Niño con los niños y con los adultos, ¿no? Y entonces, en alguna de las festividades del Día del Niño, por ejemplo, les puse a los adultos a subirse a un tapete. Bueno, no fue un tapete, sino fueron varios tapetes para que realmente se pudieran subir y había algunas estrategias. Pero yo llegaba y les decía, pues ahora van a hacer este circuito y se van a subir al tapete. Y todo el mundo me decía, no voy a poder. O sea, ¿cómo crees, Ana? O sea, no. Y entonces ya después de decir, miren, sí, ándale, inténtelo, si no, no pasa nada. Y si se caen, pues no pasa nada. Es Día del Niño, vamos a divertirnos, ¿no? Y entonces por ahí tengo una foto, ¿no? De una adulta, ¿no? Una señora de 50 años parada en el tapete, ¿no? Y haciendo este gesto de, lo logré, ¿no? Que se vuelve súper, súper emotiva y que es, y me parece que es un gran regalo para ellos también. Seguramente, ¿no? Seguramente, es así. Oye, Silvina, pues cuéntanos un poquito con más detalles sobre tu curso y sobre tus próximos proyectos que traes en puerta. Cuéntanos. Bien, sí, cómo no. Mira, Ana, este viernes, sí, bien digo, iniciamos viernes 19, sábado 20 y 21. Voy a brindar el curso intensivo de psicomotricidad medio acuático. El viernes y sábado totalmente online, por si, bueno, hay alguien nos está escuchando y desea sumarse, puede escribir a vivenciandoelagua@gmail.com o ingresar a Clínica Psicomotriz Silvina Plaza, que es mi Facebook, ¿sí? Y bueno, y en esos 2 días vamos a ver 3 módulos: el de formación corporal personal acuática, el de
aportes y herramientas teórico-prácticas básicas para las intervenciones acuáticas desde la psicomotricidad, y el tercer módulo va a ser la sesión de psicomotricidad en medio acuático. Te digo que, les comento que hay información muy rica, no solo para psicomotricistas, sino que para profesores de educación física, instructores, porque justamente hay una mirada psicomotriz de todo lo que vamos a ver. Durante no solamente vamos a ver teorías, sino que va a haber videos, van a haber fragmentos de la práctica, de la parte práctica de los cursos, vamos a ver casos clínicos, se va a trabajar en pequeños grupos, mini talleres dentro del curso, y voy a tener 3 invitados especiales de lujo que van a aportar, a dar su aporte en los 3 módulos. Y esto por un lado, lo próximo, así que si desean inscribirse están aún a tiempo. Se va a otorgar certificado, ¿sí? Por las 12 horas de reloj de capacitación. Y antes de otorgarlo se va a hacer una evaluación, una pequeña evaluación, pero como para reforzar y ver cómo ha ido, ¿no? En los contenidos y poder lo que se ha escuchado y lo que se ha experimentado. Y bueno, y luego en abril, Dios mediante, voy a participar de un Congreso Mundial de Psicomotricidad que organiza el CICEPS de Chile. Y bueno, y se vienen más eventos también. La semana que viene, el 25 de febrero, voy a estar participando, hablando justamente de la importancia del juego simbólico en el desarrollo psicomotor en niños. Esto es el 26 de febrero. La hora de México no la recuerdo, pero se pueden conectar con Esther Jesús de Sarmiento, de ahí de México, porque lo organiza EXCO, Mujeres de México. Sí, así que voy a estar participando allí. Y bueno, hace muy poquito estuve participando, invitada por el doctor Juan Manuel Benavides Infante, en diferentes congresos, y bueno, se viene mucha actividad. Pero bueno, lo próximo es la próxima es 19-20 online, o sea, sí, vía Zoom. Buenísimo. Pues de todas maneras, chicos, ya les dejé ahí el correo electrónico de Silvina a la cual le pueden pedir informes. Y de todas maneras, terminando el live, yo les comparto el post en la página de Y Además Nadamos por si quieren saber un poquito más. Y por supuesto, conforme nos vayamos enterando de más cosas en las que esté participando Silvina, por supuesto, nosotros les iremos pasando la información. Oye, Silvina, pues ya estamos concluyendo la conversación. Solo de mi parte sería pedirte, ¿con qué? Hay muchas personas que nos están oyendo acá. ¿Con qué mensaje quisieras que nos fuéramos todos los que te escuchamos esta noche? Qué bueno. Ante todo agradecerte muchísimo a vos y a Marta, porque la verdad que están generando un espacio sumamente enriquecedor, así que la felicito nuevamente y gracias de corazón. Y bueno, y el mensaje que yo les dejo y me dejo, ¿no? Nos dejo a todos, es que cuando trabajemos con la infancia, seamos completamente respetuosos y sensibles, y que tengamos en cuenta que la palabra que nosotros pronunciemos, el tono de voz con la que usamos, nuestra gestualidad, nuestras acciones y lo que no hagamos, todo queda una huella, queda impregnado en la vida de ese ser humano. Así que eso, no quiero, es un mensaje de respeto ante todo y también de reconocer cuando yo no puedo con algo, con un niño, con un grupo, decir, no, mira, yo no puedo, pedir ayuda, porque todos no podemos, siempre necesitamos del otro. Y ese es el mensaje que también podemos pasar a los papás. Tu hijo te necesita, yo solo no puedo. Es decir, y bueno, y justamente esto, como instructores, profesores, tenemos en nuestras manos infantes que se están constituyendo.
y nosotros vamos a ser parte de su historia. Aunque sea una vez por semana, durante un año, durante 5 o 6 meses. Ser muy delicados en eso, nada más. Claro. Buenísimo, Silvina. Oye, y de mi parte queda agradecerte que estés aquí. La verdad es que yo conozco tu trabajo desde hace un ratito y era una de las personalidades que quería que estuviera acá porque me parece que el tema de la psicomotricidad es maravilloso, aplicado al agua es fenomenal y me parecía que no había mejor persona que tú para poder platicar de esto aquí, así que te lo agradezco muchísimo y deseo enormemente que sea la primera de muchos espacios que logremos compartir, porque sin duda para mí ha sido muy enriquecedor poder platicar contigo. Y bueno, déjame aprovechar para invitarte e invitar a todos los demás a nuestra siguiente conversación, que va a ser el próximo miércoles en nuestro horario original a las 8:30 de la noche, hora México, pero es una muy buena noticia para todos los seguidores y para para quienes son nadadores de aguas abiertas. Vamos a tener a Mariel Holley, que es una nadadora de aguas abiertas muy importante para México, y justo la teníamos programada unas semanas antes y todo hay un tema de salud familiar por el que se tuvo que cancelar y por fin ya todo está mejor y va a estar con nosotros, así que es una mujer fenomenal. Vale muchísimo escucharla, no solo por cómo su trayectoria como nadadora, sino por todo lo que ha logrado y por todo lo que representa. Así que ojalá nos puedan acompañar 8:30 de la noche el próximo miércoles. Y pues nada, el último comercial, acuérdense que estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook, así que no se olviden de seguirnos, de si les gustó esta conversación, regálenos un like y ayúdenos compartiendo a sus amigos y en sus redes sociales para que lleguen a más personas. Y pues, listo. Nos encantó conversar contigo, Silvina, que estás fue un por placer, allá. Ana. Se ha pasado muy rápido, para mí se pasó volando el tiempo. Lo disfruté muchísimo. Hombre, qué bueno. Sí, muchísimas gracias y bueno, a seguir con estos espacios que realmente son muy, pero muy buenos. Por supuesto. Pues listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Cariños a todos. Bye.